Hola. Ya. Historias. A ver. Muchachos, vamos a continuar. Ya. Bueno, la semana pasada estábamos revisando las funciones singulares. Casualidad, alguien por ahí ha investigado qué es una función singular. ¿A qué se le dice función singular? ¿No? Bueno, se dice que una función es singular. De repente recordarán, tienes una curva, por ejemplo, así, expresa la corriente en amperios en función del voltaje, en voltios, tendrías, ¿no? Esta FT, o mejor dicho, esta IDT, ¿no? En función del tiempo. Entonces, esto podría corresponder a la curva de un resistor, ¿no? De la pendiente, esta recta es la variación en I respecto a variación en X, perdón, variación de voltaje. Y es igual a, ¿qué es igual esto? 1 entre R. Entonces, esta función es continua, ¿no? Porque a partir de cero en adelante es una recta, ¿no? O sea, no tiene ninguna discontinuidad. Sin embargo, el otro día estábamos analizando algunas funciones que tenían este aspecto, por ejemplo, ¿no? Sencillamente. Entonces, tienes un corte abrupto y un salto. Ya, este tipo de funciones son funciones singulares. Sí, son funciones donde vas a tener una discontinuidad, o también se dice que son funciones donde la derivada no es bueno, se menciona algo la derivada. Ahora les digo, para que me anoten. Ah, ya. Son puntos donde las derivadas no existen. Que recuerden que una derivada, digamos, esto le llamamos f de t. La derivada de esta función f de t es igual, ¿no? Derivada de f de t respecto al tiempo. Es otra cosa que la variación eh, respecto a x, pero considerando que la variación en x es prácticamente cero, o sea, es infinitesimal. ¿Sí? Entonces, si tú tienes un salto de estos, como este que voy a subrayar acá en azul, aquí no puedes determinar la variación en y respecto a la variación en x. ¿Por qué? Que la variación en x es cero. No puedes evaluar esta función si la variación en x es cero. Entonces, esta derivada no existe. Ya, por eso se le llama función singular. Bueno, habíamos estado analizando las funciones de los capacitores. Sí, de los capacitores. Pues hoy día vamos a continuar con eso, pero vamos a mencionar ahora, bueno, un mensajito para pensarlo, la parte de los inductores. Sí. Recordando un poco esta idea, que el voltaje presente de una bobina, así como la corriente presente de un inductor, que es algo más o menos análogo, no depende solamente de la magnitud de la corriente o del voltaje, sino depende también de la razón de cambio. De hecho, si ustedes buscan la fórmula de la tensión en un inductor, van a encontrar algo así.
Este es el voltaje de un inductor. ¿Qué significa que cuando este parámetro L, por supuesto es algo que, hola, Janko, adelante, antes que me olvide, te voy a poner. ¿Qué pasa con tus cuates, Janko? Ya fueron, ya. Bueno, ya. Entonces, el voltaje en un inductor va a depender de estas dos cosas, de L y de D de I respecto de dt. L depende de la bobina, o sea, sus características. Dirán, bueno, si un inductor solamente un alambre enrollado, ¿qué características podría tener esto? El área, la longitud, no me lo inspiras. Así es, un montón de cosas. Entonces, eh, ya, no, ya. Entonces, estos son parámetros de la bobina que no puedes cambiar. Una vez que la bobina ya se estableció, la construiste, se acabó. Ahí quedó. Y bueno, eso entre comillas, ya, porque hay algunos diseños que, por ejemplo, toman por ahí alguna derivación central de la bobina y esto lo puedes mover. Entonces ya la bobina cambia, depende de cómo regulas eso, ¿no? Pero ya es un caso especial. Pero normalmente no. Tú diseñas un inductor, él le queda ahí. Entonces lo que sí podría explicar es esto. La razón de cambio de la corriente respecto al tiempo. Pues si tienes, por ejemplo, una corriente que es así, simplemente es una corriente que... Ahora, si tuvieras una corriente que es así, de repente, no sé, digamos. Entonces aquí sí tienes una razón de cambio. Pues si tú trazaras la derivada, que es la pendiente de la recta tangente a algún punto en esta ecuación o en esta función, pues tener, por ejemplo, acá una pendiente, otra pendiente, acá pendiente cero. Por eso no sé si recordarán que a veces es igual a la pendiente a cero, ¿no? Para encontrar los puntos máximos y los puntos mínimos. Ese es el punto donde simplemente es una recta. Y acá la pendiente cae. ¿Sí? Entonces, es fraccionar esto en diferentes pendientes, ¿no? Entonces, los puntos donde la pendiente es más empinada, como por ejemplo acá, digamos, este que es casi vertical. Este es un caso especial. En este punto, si tú midieras el voltaje que se va a generar, ese punto sería máximo. ¿Por qué? Porque este factor es máximo. ¿Ya? Entonces depende mucho, no solamente la magnitud, sino la razón de cambio. O sea, por ahí de repente estás, otra función, de repente estás por acá, digamos, ¿no? Una cosa así, ¿no? Podrías tener un voltaje mayor acá que acá, porque este es constante. En cambio, acá tienes una razón de cambio bastante grande. Y eso es lo que más le interesa a la bobina, ¿ya? De ahí viene esto que estaba mencionando. Bueno, entonces, volviendo a las funciones singulares, bueno, esto lo utilizamos igual, ¿no? Para analizar cómo es que el inductor se comporta en un circuito eléctrico. Aquí en la imagen les han puesto un ejemplo clásico de un transformador.
Bueno, haciendo referencia a que el transformador utiliza inductores, ¿no? Para poder trabajar. Y que si es que tú no le colocaras, o sea, si tienes el transformador y, por ejemplo, ¿no? Esto que voy a sombrear en rosado. Si esto fuera una barra de hierro sólida, se van a generar muchas corrientes internamente a propósito del campo magnético que van a circular por acá. Corrientes por acá, por acá, por acá. Son las famosas corrientes parásitas. Entonces, si tú tienes una barra sólida, estas corrientes circulan por toda la barra. Pero si por el contrario pones acá láminas que están aisladas entre sí, entonces esa corriente parásita se limita solamente a circular entre su propia lámina y nada más. Con lo cual la temperatura cae. ¿Te puede servir? Podría ser, o de repente para otra aplicación quizás podría interesarte esto de acá. Dependerá de ti y lo que quieras. ¿Sí? Pero lo importante es eso, ¿no? Haciendo ese aislamiento de láminas, puedes reducir la temperatura. Bueno, para una aplicación normal, en general, digamos, esto es lo que más se suele utilizar. ¿Por qué? Porque normalmente el calor se asocia a una serie de fenómenos eléctricos, mecánicos, que son indeseables. Desgaste, del deterioro de herramientas, no sé, una serie de cosas. Entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar normalmente. Bueno, entonces, funciones singulares en transitorios RL. Así como en el capacitor se hablaba de que, ¿qué es lo que se almacenaba? El voltaje, la corriente. ¿Qué es lo que iba creciendo con el tiempo una vez que tú cerrabas el circuito? Voltaje. En el capacitor, lo que va creciendo es el voltaje. En el caso del inductor, lo que va a crecer es la corriente. Ya, esa es una primera diferencia. Entonces, vamos a analizar un dibujo que está en la parte inferior y se va a analizar también el punto en el que el interruptor se va a cerrar. Este punto va a ser nuestro tiempo t igual a 0, normalmente. Y este fenómeno de la inductancia, este es importante, de la bobina, va a impedir un cambio instantáneo en la corriente. El condensador lo que hacía era oponerse a cambios instantáneos o rápidos de voltaje. La bobina es al revés, es para corriente. Entonces, muchas veces podrías querer, digamos, ¿no? Vamos a suponer un circuito acá y tienes un resistor. Si por ahí colocaras, por ahí de repente, no sé, un capacitor y luego un inductor, si quisieras de alguna forma operar sobre el voltaje, el condensador lo va a hacer. Si quisieras trabajar sobre la corriente, este señor lo hace. Entonces muchas veces se utilizan el condensador y el inductor en conjunto. Por ejemplo, una aplicación típica, que de hecho la van a ver más adelante en circuitos de AC. Cuando tú quieres eliminar de una carga eh, los elementos de alta frecuencia, se puede poner algo como esto. Entonces, el condensador desvía algunas frecuencias o unos voltajes de alta frecuencia, mientras que el inductor hace lo propio, pero respecto a las señales de corriente. Ya, esto que tienen acá, por ejemplo, es un filtro. Eso ya lo van a ver con calma después. Estamos adelantando nada más. Y se dice que es un filtro LP, Low Pass. ¿Qué significa Low Pass? Low, ¿qué es low? Bajo. Pass, pasa bajos. O sea, que tienes un espectro de frecuencias, digamos, que van desde los 0 Hz hasta, no sé, pues ya digamos, 1 MHz. Frecuencia, Hertz, esto podría ser la amplitud. Entonces, te estás mandando una serie de frecuencias en todo este espectro. Con un filtro de estos, de repente ya todo lo que está a este lado, como que ya lo vas a eliminar. O sea, todo lo que está de acá para allá. Y te quedas solamente con esta porción. Para eso podría quererse utilizar. ¿Alguna aplicación clásica? Audio. De repente habrás visto en algún equipo de audio, por ejemplo, en casa, que tienes, ¿no? El clásico ecualizador de bajos, medios, agudos. ¿Y acá hace el ecualizador de bajos? Elimina de acá para acá. El ecualizador de medios. De repente quieres recortar los medios, entonces aplicas acá un recorte.
Y finalmente, ¿con qué te vas a quedar después de hacerle todos los filtros? O una señal así. O sea, eso en el caso de que recortes en todo lado, ¿no? Pero ¿qué es lo que normalmente se quiere en una aplicación de estas? Normalmente no quieres recortar tanto. Más bien lo que se quiere es que si estás armando un tono con tu reggaetón a todo volumen, que tengas unos bajos así recontra poderosos. Pues, ¿qué es lo que se hace normalmente? Es una onda por acá, acá levantas, por esta zona. Para que en vez de tener eso tengas algo así, de repente. Y luego en los saltos por ahí, quizás puedes levantar un poquito, entonces, ¿qué tienes por acá? Algo como esto. Y ya local. Y cosas compensantes. Entonces, los filtros se utilizan para eso. O en el caso de los filtros pasivos, porque son componentes pasivos, normalmente esto se usa para quitar, o sea, para reducir, normalmente. No para aumentar, sino para reducir. Para aumentar hay otras técnicas. Pero bueno, no nos desviamos mucho. Entonces, la corriente o la bobina trabaja sobre la corriente y esta caída de potencial va a ser igual al voltaje E. Bueno, se puede aplicar la ley de Kirchhoff, como vamos a ver a continuación, ¿sí? Solamente que en un primer momento vamos a ver que la corriente va a ser cero. ¿Por qué cero? Porque recién se está cerrando el interruptor. Entonces, esto es lo que vamos a tener por acá. O tenemos aquí este circuito, entonces, en un primer momento, la corriente va a ser cero, justamente porque está abierto, no existe. Entonces, si no hay corriente acá, entonces el voltaje del capacitor, o perdón, del resistor va a ser cero, ¿sí? Porque acá el voltaje del resistor es igual a I por R. Como I es cero, tienes 0 voltios, ¿sí? Y cuando tú cierras el circuito tienes más bien este comportamiento acá. En el punto inicial, justo a punto antes de que la corriente empiece a subir, tienes este valor. La corriente vale cero, pero ya que has cerrado el circuito, este interruptor está cerrado. Entonces permite el paso de la energía. Si permite el paso de la energía, entonces en un momento inicial, todo este ramal que tienes acá le va a proporcionar tensión positiva al inductor. Este ramal que tienes por acá, la tensión negativa. Como no hay corriente, entonces la tensión acá sigue siendo 0 voltios, porque no hay corriente aún. Y en el instante inicial, entonces el voltaje que cae en el inductor es máximo. ¿Cuál es el máximo? Este señor. ¿Sí? El voltaje es máximo es E. Esto en un momento inicial, nada más. Justo en el instante en que el interruptor cierra. O sea, estamos hablando del orden de milisegundos, o sea, milisegundos, microsegundos, es algo muy chiquito. Entonces, cuando analizábamos el condensador, ¿qué pasaba cuando cerrábamos el interruptor y pasaba un tiempo? Se estabilizaba. ¿Qué pasaba con el condensador? ¿Se abría o se cerraba? O sea, por ejemplo, ¿no? Si tenías acá el circuito, pasado un tiempo considerable que se cargue el condensador. ¿A qué se asemeja esto? ¿A un circuito cortocircuito o un circuito abierto? A un circuito abierto. Circuito abierto. Visualmente, ¿cómo lo puedes entender? Imagínate que estas placas es como que no se ven, como que se corta el energía. Si te ayuda de alguna forma a entenderlo mejor, también te puede ser. Ya. Entonces, esto pasa en el condensador, en la corriente va a pasar lo contrario. Ya, si es que en el condensador el circuito se abría con la bobina, lo que va a pasar más bien es esto. O sea, si inicialmente tienes un voltaje que es máximo, con el tiempo esto se va a cerrar. ¿Ya? Entonces veamos. Y esto justamente es en el estado ya de condición estable, ¿no? Entonces, una vez que empiece a operar el circuito, va a aparecer un voltaje en el resistor que va a ser igual a este acá, ¿no? I por R. Solamente que al cabo de cierto tiempo, como hemos dicho que esto se va a convertir en un circuito cerrado, un cortocircuito, el único elemento que va a influir en el circuito va a ser este señor de acá.
Entonces toda la tensión va a caer sobre el resistor, con lo cual puedes decir que el voltaje de este resistor es igual a E. Porque si aplicas Kirchhoff en toda esta malla, no va a haber nadie más que reciba parte de esa tensión. Solamente es el resistor. ¿Sí? O sea, el equivalente de esto, para hacerlo más sencillo, sería así. Nada más. No hay otro elemento. Entonces, si solo tienes esto, todo tiene que caer acá. Ya, esto es lo que ocurre en el estado estable. Ya, estado estable. Pero acuérdense que hay dos momentos, ¿sí? Para el caso del capacitor, por ejemplo. Este momento donde está cargando, que llega desde tiempo t igual a cero, ¿hasta qué momento? ¿Cómo se llama el tiempo donde ya es estable? ¿Qué nombre toma? ¿O cuánto tiempo pasa, mejor dicho? 5 tau. Ya, está en el examen, pero ya. Ah, aprovechando que ya han regresado. A ver, o ya que han venido, mejor dicho. A ver, Aroni, ¿no? Aroni. Hanfu. Revísenlo, fírmenlo. No, no, no. Ya es suficiente con la descansada. Este me lo regreso. ¿Qué más? Enrique y Muñonca, ¿no? Por acá, Muñonca. Bueno, como ustedes saben ya, el día de la evaluación tuvimos un inconveniente ahí para poder ingresar rápido a clases, entonces para compensar un poquito eso les he considerado algunos puntitos. Por acá, Oliver, muy bien, muchachos. Esa es mi esperanza. A ver, revisen, fírmenlo, adelante, pasa. Revisen, revisen. A ver, ¿quién más viene? ¿A quién no le tomé asistencia? Eh, Héctor, ¿ya? Muñonca, ¿quién más? Enrique y Caño, ¿no? Ya. Héctor, ¿qué pasó? ¿No viniste del examen? No, no, me ganó este trabajo, no puedes estudiar bien. Te hemos extrañado. He estado escuchando al ingeniero. Claro, la empresa está llegando. Ah, está full.
Yo creo que al final, si es que dan el examen que no han dado, creo que sobre un cierto. Hasta no es sobre 20, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo es NS sobre 20? ¿Cuando das la recuperación? Sí, o sea, la nota del final se reemplaza esta tarjeta. Por eso que tomé esa decisión. ¿Estás seguro? Sí, ya no quedaba de otro. No estaba seguro. Porque el final va a ser fuerte, lo voy diciendo. El final está fuerte. Lo que más o sea, deberían cuidar es hacer las cosas rápido. ¿Ya? Tienen que hacer las cosas rápido. ¿Ya? Para que vayan estudiando, vayan practicando. Bueno, seguimos. Termina su examen, me lo firman por favor y me lo dan al final. Bueno, entonces, esta ecuación para la corriente que va a ocurrir en el inductor es la siguiente. Es muy parecida a la del voltaje en el condensador, por no decir igual, casi igual. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, en principio que ahora se trata de corriente. Después, algo que va a cambiar es la constante tau. Antes la constante tau era igual a RC, ahora la constante tau va a ser igual a L entre R. Ya sería bueno que eso lo vayan anotando. Tau va a ser igual a L entre R. Tomen nota, tomen nota. ¿Esto de qué semana es la vida de la semana 14, sesión 2? Ah, verdad. Esto. Ah, ya, ok. Ya. Entonces, ¿cómo se llama? Ah, ya. La constante de tiempo entonces va a ser igual a este valor. Se nos van a olvidar, ¿ah? Estoy diciendo. Bueno, por lo demás van a ver que es casi igual, ¿sí? Y bueno, la corriente, que en este caso, este IM, que es la corriente máxima, va a ser igual a E entre R, ¿no? Que es la corriente máxima cuando tengas el estado estable. Ah, me olvidaba decirles. Esto de acá. Tienes dos estados o dos regímenes. Acá y de acá en adelante. Este es el régimen o estado transitorio. Transitorio. ¿Por qué transitorio de transición? Ya, vamos a ponerle acá E de la fuente. Este acá va a ser el régimen, le dicen también estacionario. Estacionario o estable. Lo mismo. Régimen estacionario, régimen estable. Entonces ustedes ya saben que esto ocurre al cabo de 5 veces tau y que eso te da un valor aproximadamente cercano a 99% de E, ¿sí? Más o menos, o sea, E más o menos 1% de su valor. O sea que si son 100 voltios, llegarás hasta 99 voltios o 101 voltios por ahí, en ese rango, más o menos. O sea, prácticamente es como que dice, ya llegaste. Listo, a ver, seguimos. Seguimos. A ver. Bueno, entonces esta formulita ya saben, anótenla, porque parte de lo que vamos a hacer ahora es aplicar esta fórmula de otras más. Sí, formulazo. O sea, igual, por ahí no es necesario tanto que la anotes, pero sí que entiendas de dónde viene, ¿no? Porque si entiendes de dónde viene, tú mismo la puedes deducir en el examen por si lo dieras en formulario, como podría pasar. Ya, lo seguimos. Entonces decimos, ¿no? Este factor 1 menos E a la menos T entre tau también aparece para el voltaje capacitor durante la fase de carga. Ya, igualito. Listo, entonces,
Bueno, el valor de tau ya lo tienen. L entre R se mide en segundos, ¿sí? L entre R en segundos. Y en este caso, esto es lo que tendríamos para el ciclo de almacenamiento del inductor. Esto es un poquito difícil de entender esta parte, pero cuando tú tienes el inductor, circula una corriente en el estado transitorio, se produce un campo magnético alrededor y eso produce un voltaje entre sus bornes, ¿no? Este es inmediato. Entonces, mientras el condensador almacenaba, y esto lo deberíamos anotar también, el condensador almacenaba energía en forma de campo eléctrico, en el inductor se almacena energía en forma de campo magnético, ¿ya? Campo magnético. Entonces, esta es la forma de onda. El voltaje máximo de la corriente máxima ya sabemos que es el voltaje total entre el resistor que va en serie. Que, ojo, es necesario, ¿no? O sea, si es que tú no lo pusieras, ¿qué podría pasar si no pones este señor? ¿Cómo? Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo? Se quemaría. ¿Por qué se quemaría? Sí, cuando se quema está mala, no sé. En un primer momento dijimos que la tensión es máxima en el inductor, ¿no? Pero a medida que el tiempo pasa, esto se cierra. O sea, una vez que el inductor se carga, se cierra, el voltaje acá es igual a cero, la corriente va a ser la misma que acá, que va a ser igual a E entre R, pero si es que este R no existe y simplemente es un cablecito, entonces R tiende a cero. Si es que el voltaje que quieres calcular es entre I y R tiende a cero, acá vas a tener un voltaje exageradamente alto. Esto, señores, es el cortocircuito, por eso no puedes ponerlo así al resistor. Entonces, seguramente por ahí en internet van a encontrar, si les da curiosidad, experimentos donde se habla de, por ejemplo, ¿no? Algunos electroimanes que se pueden hacer con bobinas, uno fabrica y una batería. Sí, simplemente pones la batería, le unes los polos con un inductor, y al momento que tú cierras esto, se genera un campo magnético y puedes atraer moneditas chiquitas, esquirlas de metal, hierro, pesos de hierro. Pero la batería se va a calentar. ¿Y por qué se va a calentar? Por este fenómeno. O sea, le está sacando el ancho a la batería, está haciendo cortocircuito. Bueno, ¿qué más? Seguimos. Entonces, el tema del tau, fíjense, ¿no? Estás en 0.9931 o 0.993, o sea, 99.3% del valor final, ¿sí? En algunos libros se menciona, y bueno, eso para la parte de control, ¿no? Que el estado estacionario si llega en más menos 2% o más menos 5%, ¿ya? Por si acaso. Se dice que más menos 2% es un caso donde quieres que estimar que el circuito o el sistema ya llegó al estado final con más precisión, pero para otros autores, otros estudios, también se considera que más o menos 5% es un nivel aceptable. ¿Ya? Para nosotros, simplemente tau, o dicho de otra forma, 99.3%. ¿Ya? Nos han olvidado. Pero esto de acá arriba, lo van a ver, más adelante lo van a ver. Bueno, sí. Entonces dijimos que el voltaje del inductor es igual a L multiplicado por la derivada de la corriente respecto de tiempo. Para los que llegaron tarde, lo que les decía al principio es que el voltaje en un inductor no depende necesariamente de la corriente o de la magnitud de la corriente nada más, sino también depende de la magnitud de la razón de cambio de esta corriente en el tiempo. Por lo cual, si tienes una corriente continua, en corriente continua, la razón de cambio respecto del tiempo en estado estable es cero. Y si esto ocurre, entonces L o el voltaje en L es igual a cero. Ojo, en estado estable. ¿Ya? En transitorio es donde
Ese es menester del curso del día de hoy, ¿no? Muy bien. Entonces, esta fórmula de L la podemos despejar y podemos analizar, ¿no? Esta fórmula que ya la habíamos visto hace un ratito, simplemente vamos a reemplazar L acá. Bueno, acá, ¿no? Y se puede hacer todo ese despeje, todo ese análisis, ¿sí? Acá simplemente la regla de extremos por medios. Y luego, tú sabes que la corriente son amperios, el tiempo son, por separas. Es análisis dimensional nada más. El IR es igual al voltaje, simplificas y te va a quedar que el tiempo va a subir. Extremos por medios, doble C. Pues finalmente este tau se va a cumplir, es tiempo. Sí, es tiempo, una unidad de tiempo. Simplemente es la deducción. Igual otra vez se va a formar el pescadito. Ya, igualito. Igual que el condensador. Solamente que acá lo que vamos a tener es, esta curva va a ser para el voltaje en el inductor. Esta curva va a ser la corriente en el inductor. Ujú. Otra cosa que también es bueno recordar, cuando la curva, por ejemplo, la curva de la corriente del inductor, ya, acá no. A la curva de la corriente, al cabo de tau segundos, se llega al 0,632, o sea, 63,2% del valor final, ¿ya? 63,2%. Y en el caso de la otra curva, que es la curva que cae, llegas al 36,8%. Que básicamente es 100 menos 63,2. O sea que solamente tienes que acordarte uno. 63,2%. ¿Sí? Claro, porque son simétricos. Ya, listo. Y bueno, las fórmulas, ¿no? Las ecuaciones que relacionan esto. Ahí las tienen. Está el otro. Listo, seguimos. Ahora, en el caso de un inductor, conforme la inductancia de la bobina sea mayor, lo que va a pasar es que esta curva de carga o de almacenamiento va a ser más prolongada en el tiempo. Es decir, se va a demorar más el inductor en cargar, ¿sí? Como hablábamos al principio, una bobina depende de sus factores físicos, ¿no? El área transversal, es decir, el tamaño del circulito que tienes acá, ya. La longitud de la bobina, la cantidad de vueltas, parámetros físicos que son ya de fabricación, ¿no? Entonces, si tú modificas estos parámetros para lograr una inductancia más grande, pues entonces tienes esta respuesta. La curva que está más pegada hacia la izquierda, o sea, está acá, L1, este de por acá, es la que tiene la inductancia más pequeña. Claro, porque si la inductancia fuera cada vez más despreciable, simplemente va a llegar un momento donde esto va a venir así, 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 y simplemente, si fuera cero, sería esto. Y esto es lo que tendrías si es que la inductancia fuera igual a cero. O sea, si simplemente fuera un circuito con el resistor y nada más. Ya, o sea, se va a acercar hasta que esto ocurra. Listo, seguimos. Bueno, igual se menciona nuevamente, ¿no? Para el caso del almacenamiento, asumimos 5 tau como nuestro parámetro de valor final, ¿ya? 5 veces tau. Y en este caso, el decaimiento ocurre de manera exponencial, ¿no? El decaimiento de la tensión. Acá tienen la fórmula. Decaimiento, claro, o sea, porque inicialmente el voltaje en la bobina es máximo cuando se cierra el interruptor, pero eso va cayendo.
Entonces se habla del decaimiento del voltaje en el inductor. ¿Sí? Ya está. Listo, entonces E multiplicado por el número de Euler elevado a menos T entre tau. ¿Ya? Bueno, y aquí un poquito para recordar, bueno, no sé si recordar, pero igual se las dejo. El coeficiente de autoinductancia en una bobina depende, como decíamos, de los factores físicos, ¿no? Este es así. Bueno, algunos ya lo mencionamos, que son el N, número de vueltas, el área de sección transversal, que es A, el L, que es la longitud de la bobina en su conjunto, y el mu, que es la permitividad del vacío. Permitividad del vacío. O permeabilidad magnética del vacío, ¿no? Este mu, o mu sub cero, le puedes poner, esto creo que ustedes ya lo saben, pero por si acaso igual lo voy a poner, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7 puede ser Tesla metro entre amperios. ¿Ya? Bueno, ya saben, el área en metros cuadrados, la longitud del solenoide en metros, la cantidad de vueltas, bueno, eso es a dimensionar. ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, esto es lo que decíamos que es el decaimiento, ¿no? La razón como el voltaje va a decrecer. ¿Sí? Bueno, ya sabemos que acá es 5 tau, esto es cero. Y bueno, para el decaimiento, en este caso, 0,007 o sea, 0,7% del valor final. O bueno, del valor inicial, ¿no? Del valor inicial. 0,7 de quién, de E. 0,7%. O sea, menor al 1%, ya, en otras palabras. Ahora decíamos que en 5 veces tau, entonces la corriente va a ser igual al voltaje entre el resistor y la tensión del inductor va a ser igual a 0 voltios, con lo cual se reemplaza por un cortocircuito equivalente. Ya, esto ya lo saben ustedes. Y entonces vamos a tener la forma de onda o la ecuación para el voltaje en el resistor, que es esta que tenemos ahí en la recuadra. La tensión en el resistor. Entonces podríamos tabular, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tiempo cero, ¿no? En el tiempo t igual a cero, toda esta parte de acá se va a volver, ¿cuánto? Todo esto es uno. Uno menos uno, cero. E por cero, entonces voltaje resistor empieza en cero. Empieza en cero y va subiendo. ¿Ya? Muy bien, eso es. Entonces la curva para VR, en este caso, si decimos que VR empieza en cero, la curva va a ser más o menos similar a esta de acá, a la que se obtiene para IL, ¿no? O sea, vas a tener algo así, donde el valor final va a ser E. Y esto es el voltaje en el resistor, en voltios, el tiempo en segundos. Y bueno, por acá 5 veces tau, ¿no? Ya está. Entonces, esto es
Voltaje en el resistor en función del tiempo. Ya, seguimos. Entonces, bueno, acá tenemos un circuito de ejercicio. Entonces, ahí dice, ¿no? Encontrar las expresiones matemáticas para el comportamiento transitorio ¿de quién? De IL y VL. IL y VL. Para el circuito. Una vez que se cierre el interruptor, trazar las curvas. Ojo, también en los exámenes a veces he visto que estamos calculando cosas de más, cosas que a veces no se piden. El examen es puntual. Si te pide una cosa, calcula eso. No va a ser el que si calculas más cosas, hay más puntos, ¿no? Ya, entonces, ni se les ocurre eso en el examen porque les va a faltar tiempo. Ya. Entonces, si tenemos esto, a ver, ¿cómo haríamos? Ustedes mismos son, a ver, tracen las curvas resultantes. En una curva resultante, por ejemplo, para la corriente, ¿qué es lo que te puede interesar? Ya sabemos que la corriente va a ser así, ¿no? Pero te interesa saber este valor, el valor final. Otra cosa que te interesa saber es cuánto es 5 veces tau. Por lo menos eso. Bueno, esto para el caso de la corriente. Y bueno, para el caso del voltaje, ya sabes que va a ser así, algo así. Entonces también te interesa saber este valor. Y igual, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser, digamos acá, el valor de estado final. Entonces, a ver, calculemos. Tiene las fórmulas, tiene todo.
Sí, por eso le vamos a dar Ya, muchachos, ¿cuánto es la corriente máxima entonces acá? Corriente máxima acá será igual a la fuente entre R. Claro, eso ocurre en el estado estacionario, ¿no? O sea, 50 voltios entre 2 kiloohmios. Es igual 25 miliamperes.
¿Listo? El voltaje máximo, 50 voltios. Pero esto es lo que vamos a tener acá, ¿no? 50 voltios. Acá, 25 miliamperios. Otro parámetro importante, el tau. ¿Cuánto vale el tau? Dijimos L entre R, ¿no? O sea, 4 henrios entre 2K. O sea, 4 entre 2, 12 media, 2000 segundos. Por lo tanto, 5 veces tau. ¿Cuánto es 5 tau? 10 milisegundos. Esto es lo que vamos a tener acá. 10 milisegundos. Bueno, podríamos corroborar ahí con las fórmulas, por ejemplo, para la corriente, digamos. A ver, toda la corriente, ¿no? Acá está, ¿no? Vamos a copiarla acá. Sería igual a E entre R por 1 menos E a la menos T partido L entre R. Ya, este valor. Ahora simplemente lo que hay que hacer es reemplazar, por ejemplo, ¿no? Esto va a ser igual a E entre R, que sabemos que son 25 miliamperios, multiplicado a 1 menos E a la menos T entre L entre R, que son 2 milisegundos. Ya está. Entonces, este es I sub L de T. Este es I sub L de T. Y para el voltaje, a ver, voltaje. Bueno, puedo usar este acá. E por E a la menos T entre tau, ya. No es epsilon, ojo. E por E a la menos T entre tau. O sea, 50 voltios por E a la menos T sobre 2 milisegundos. Y esto es V sub L de T. Voltaje, corriente. Está. Y esto que estamos calculando es esto de aquí. E. Puedes ponerla con paréntesis para que sea mejor. Y entonces con eso ya queda. Bueno, algo más que podríamos calcular acá es, dijimos que al cabo de 5 veces tau, vamos a tener acá el valor final, pero no es exactamente el valor final. Dijimos que es el 99, ¿cuánto? Del 99,3% del valor final. Ahora, si el valor final es 25 miliamperios, ¿cuánto es el valor final entonces? O sea, ese 99,3. Lo que aquí es lo que haces, multiplicas 25 miliamperios por 0,993. Y con esto calculas cuál es la corriente exactamente en ese punto. 24,8. ¿Ya? Sí. Muy bien. Y para el voltaje, porque igual este valor tiene una proyección acá en el eje.
Pues en este caso es este valor, dijimos que es el 0,7%, ¿sí? El 0,7% es 50 voltios. ¿Cuánto es? Es 0,4, por ahí debe ser. Ya, 0,35. Listo. 0,35 voltios. A ver, cuatro cosas. 0. Ya está. Es decir, como que a modo de práctica, también podríamos calcular en el tiempo tau cuánto vale. En el tiempo tau. Dijimos que son 2 milisegundos, ¿sí? 2 milisegundos. Habíamos dicho que en tau, en la corriente, llegábamos al 60 y cuánto, 66,8. No, a 63, o sea, 63,8%. ¿Cuánto? 63,12. ¿Seguro? ¿Así? A ver, 632, ya, ok. Sí, voy a bajar en 632 nada más. Mientras que la otra dijimos que es simplemente 100 menos 63,2, o sea, 36,8. O sea, acá, 36,8% de 50 voltios y 63,2% de 25 miliamperios. ¿Cuánto es eso? ¿El voltaje cuánto? 18,4 voltios. Ya, ok. Y la corriente, ¿cuánto es la corriente? Igual, ¿no? 25 miliamperios por 0,63 volts. 15,9. Bueno, ¿qué puedo concluir acá? Mi gráfica está fea. Eso tendría que haber sido algo así. Ya. Y ahora sí tendría más sentido. Ujú. 18,4, vamos a ponerlo acá. Y ahora sí tiene sentido. Y esto viene acá. Yo soy muchacho, por eso queda perfectamente definida la curva transitoria para la tensión. Corriente, voltaje. Nada más. Eso es. ¿Estamos? Bueno, en el libro van a encontrar lo mismo. Es exactamente lo mismo que hemos hecho. Sí, igualito.
Hemos calculado más cosas incluso. Ya, hasta acá, preguntas. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, listo, seguimos. A ver, aunque sea, plantearemos un poquito antes de irnos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 10 minutos. 10 minutos. Ya, bueno, a ver. Bueno, lo que se va a mencionar aquí en el slide, que ustedes ya lo tienen, es simplemente que así como el capacitor, tú podías tener el caso de que la carga inicie en cero, podría no iniciar en cero. Si lo inician un poquito más, debido a que ya está cargado por condiciones previas, ¿no? Igual, en el caso de la bobina, puede ocurrir lo mismo si es que la condición previa del almacenaje de la corriente no esté en cero, sino es un poquito más arriba. Con lo cual, la fórmula va a cambiar y obedece más bien a esta relación que tenemos aquí. Esta es la corriente de la bobina, si consideras la corriente inicial. Pues claro, si tú consideras que la corriente inicial es igual a cero, entonces simplemente esto se va. Y si esto se va, te va a quedar, y lo voy a factorizar, I sub f es igual a 1 menos e a la menos t entre tau. Y volvemos a la fórmula del inicio. Sí, es lo mismo que teníamos al principio. Pero digamos que esta fórmula es un poco más general. Y yo les sugeriría tener más bien esta a la mano. Si tuvieras que elegir, eliges. Claro, es que esta contempla también la corriente inicial. Que si quieres obtener la fórmula del inicio, simplemente igualas I sub I a cero y sale. ¿Sí? Está bien. Entonces, bueno, con esa fórmula se calcula, ¿no? Todo lo demás. Y tenemos nuevamente, ¿no? Las tres regiones, solamente, bueno, aparece una región más, que es la región de condiciones iniciales, que es esta aquí. Si es que no se especifica, asume condiciones iniciales, todo en descarga, todo en cero. Si se te especifica que la condición inicial es diferente, se te va a decir, asume la corriente inicial de tanto, o si fuera un condensador, un voltaje inicial de tanto. Ahora, esta condición inicial puede ser que la corriente esté por debajo del valor final, así como lo tienes aquí. O sea, esto puede ser tu corriente normal, ¿no? Corriente máxima, digamos. Esto va a ir así, ¿no? Acá. Pero podría ser que de repente la condición inicial es tal que estás empezando por acá. La condición inicial es por acá. Y más bien lo que va a pasar es esto, ¿no? Empiezas acá y luego puede pasar también. De hecho, en el ejercicio que se presenta a continuación está así. Bueno, acá se plantea el ejercicio. Igual, recuerden que si tienes más de un resistor que hacemos, los juntos, los juntos. O sea, lo sumas, ¿no? Igual, esta suma va a aparecer acá en las fórmulas, ¿no? O sea, sumar los resistores. Y bueno, en este caso, el ejercicio muestra precisamente lo que les decía, ¿no? Que la corriente inicial podría ser no siempre menor, sino mayor, ¿ya? Ahora, ese es un caso teórico, ¿no? Podría ser que en realidad, o sea, normalmente no pasa eso. Lo que pasa normalmente es que estás por debajo. Bueno, para estudio teórico puede estar un poco más arriba y caes. Igual, el voltaje ahora va a ser negativo, justamente ¿por qué? Porque decíamos que el voltaje en la bobina es igual a L de I respecto de T. Este factor, recuerden que es una pendiente. La derivada es una pendiente. Si tienes una curva que va así, como las que estamos viendo al inicio, la pendiente de esta curva en cualquier momento va a ser positiva o cercana a cero, cuando se va achatando en la parte estable. Pero en todo momento la pendiente va hacia arriba, con lo cual este factor es positivo. Si es que la corriente ahora va hacia abajo, entonces tu pendiente ahora es negativo. Está yendo hacia abajo. Y si va hacia abajo, entonces esto es negativo. Si es que esto es negativo, se multiplica por L, esto sigue siendo negativo, pues por eso estás
en voltaje negativo. ¿Eh? Entonces, eso también para tenerlo en consideración. Y también para los que llegaron tarde, este fenómeno en el cual tienes este salto es la razón por la cual estas funciones se llaman funciones singulares. Porque una función singular tienes este tipo de cambios abruptos donde tienes una transición muy grande, ¿no? En un tiempo muy pequeño. Entonces se dice que en esos puntos tienes una discontinuidad, porque de acá te vas, haces un salto hasta acá. Es una discontinuidad. Y otra cosa es que las derivadas de las ecuaciones o de las gráficas en esos puntos no existen, porque recuerda que la derivada es la pendiente de la recta tangente en este punto. Pero como la variación de nx es muy chiquita, esto no va a existir. Entonces la derivada en este punto no existe, ¿ya? Entonces eso también es otra característica de la función singular. Bueno, ¿qué más? Solamente eso y, bueno, acá se menciona también la fase de decaimiento, pero así muy breve porque creo que acá faltan algunas cosas, entonces habrá que revisar. Bueno, y el decaimiento ocurre precisamente cuando el contacto se abre, ¿no? Entonces lo que tenías, ese voltaje o esa corriente que tenías almacenada, se va a empezar a disipar. ¿Ya? Esa es la idea. Listo, estimados. Bueno, ese es en cuanto al contenido del día de hoy. ¿Alguien a quien no le haya tomado asistencia? George, a ver. Almonte. ¿Nadie más? Ah, muchachos. Ese es. ¿Alguien más? Ah, Picaño. Pues, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6. Muchachos, nos vemos entonces el día sábado.